El presente video tiene como finalidad informar y entretener con fragmentos de distintas fuentes noticiosas, así como se respetan los derechos de autor para la musicalización del mismo. Bienvenidos a una emisión más del Notitétrico, noticias más perturbadoras que un video de terror de YouTube, porque son reales y se pueden corroborar. Con sus colaboradores ocasionales Gary Johnson CJ, el malandro más poderoso de la comunidad loquetera, y su banda de gandules. Pepe Pipa, el camionero reportero sobre asuntos hídricos. El maestro monstruo con noticias de lo paranormal, Chelo Chisme en espectáculos y sus conductores de siempre, el sistema electrónico y cibernético de información noticiosa Victoria 2.0 y Dark One. Yo Ciro Mikami, el soldado del infierno, quienes quedan con ustedes. Gracias, mi querido Lengua Larga. Bienvenidos a una emisión más de Notitétrico. Antes que nada, un cariñoso saludo, feliz año. Esperemos que sus metas se realicen en este año, que se ve pues bastante complicadito, lo que se ve cada quien. Soy Dark One, el soldado del infierno, Yoshiro Mikami. Me pueden encontrar como Yoshiro Mikami en la página de mi perfil de Facebook y en el canal de Corazón de Plata para los videos de Notitétrico, iniciando un nuevo año, a un año precisamente de reiniciar las actividades del Notitétrico, ya que pensábamos hacerlo en el 2020, pero como se nos atravesó lo de la pandemia, pues muchas cosas empezaron a fallar y pues ahorita ya estamos retomando un poco más las actividades de un servidor a nivel de información social, información noticiosa, que puede ser muy útil para sus decisiones en el futuro. En esta ocasión vamos a tener la colaboración de un nuevo agente de información que al final, como saben, hará su aparición. Por el momento, pues iniciamos con las actividades informativas de esta semana y vamos con Victoria 2.0. Victoria, adelante. Saludos, soy el sistema electrónico y cibernético de información noticiosa Victoria 2.0, iniciando transmisión con la jornada que les dice. El presidente Daniel Noboa apoya su campaña para la reelección con un enorme resguardo militar y policial, con decenas de funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, o jubilados y simpatizantes, portando una efigie de cartón del mandatario ecuatoriano, que lo repartían por centenas en los alrededores del Palacio de Caramelet. A 2 cuadras a la redonda de la sede presidencial se instaló desde el suelo un fuerte resguardo policial. La alerta se concentró alrededor del anuncio de la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, que sucederá al jefe de Estado durante la campaña, aunque Noboa no pidió licencia y busca que ella no asuma la presidencia. El presidente Noboa ahora busca la reelección como presidente de Ecuador. Recordemos que tuvimos un desencuentro bastante fatal con los ecuatorianos, gracias a que, pues, por órdenes superiores, fuerzas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se metieron a los terrenos de la Embajada de México en Ecuador, lo cual implicó una ofensa fuerte para nuestro país y del cual Ecuador fue duramente criticado. De hecho, fue vetado de algunas organizaciones latinoamericanas, y Ecuador, tratando pues de quedar bien, quiso elevar su prestigio convocando un foro del cual solo asistieron 3 países, España entre ellos, del cual mucha gente critica que por qué España asistió a esa clase de foros si es un país europeo y era un foro únicamente de países latinoamericanos. En fin, el señor Noboa parece que tiene la misma mentalidad de Donald Trump y de Milei, porque no ven más allá de sus narices, está bastante subnormal, como dijeran allá en el país ibérico. La residencia de Abad se observó un cordón militar que impedía acercarse a su casa, pero no contestó los pedidos de entrevistas para conocer si iba a asumir la presidencia como lo anunció el sábado. En su último mensaje en redes sociales, Abad publicó: Ecuador, siempre debe enfrentar una encrucijada histórica. El futuro de nuestra democracia se juega entre el autoritarismo y el respeto a la Constitución, entre dictadura y libertad. Es momento de defender los derechos del pueblo y nuestra dignidad nacional. Por otro lado, Euronews nos dice un fuerte terremoto sacudió al Tíbet, causando la muerte de al menos 95 personas, según la agencia de noticias estatal china Xinhua.
Como si no fuera suficiente la llegada de una nueva cepa de virus, parece ser que también parecida al del COVID-19. En el Tíbet, un gran terremoto ocurrió con una intensidad de 7.9 y que ha cobrado la vida de 45 personas y que inclusive debido a ese movimiento telúrico, enormes olas se generaron en la zona en la zona de China, en las costas chinas, y que inclusive ha afectado a otros países. Claro que no ha habido bajas por ello, pero desafortunadamente los tsunamis que se reportaron fueron bastante fuertes. Los temblores se sintieron en Nepal, India. Además, 130 personas resultaron heridas, según fuentes locales. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el seismo de magnitud 7,1, 6,8 según los cálculos de China, tuvo su epicentro en una región montañosa y remota del Tíbet, a unos 10 kilómetros de profundidad. Se habla de que posiblemente también en nuestro país se llega a generar un terremoto. Esto por parte de fuentes, esto es extraoficial, pero por parte de fuentes cercanas a un servidor, mencionan que posiblemente entre marzo y agosto de este año se llega a registrar un movimiento telúrico que tal vez no sea tan devastador como el del 85 o del 17, pero que va a cobrar una fuerza de importante relevancia en nuestro país. Esperemos que no sea tan mortífero como los dos mencionados anteriormente. Foco se localizó a unos 380 kilómetros de la capital tibetana, Lhasa. Alrededor de 1.500 bomberos y personal de rescate fueron desplegados para buscar personas entre los escombros, según informó el Ministerio de Gestión de Emergencias. Según estas mismas fuentes, también me dicen que lamentablemente hay una enorme cantidad de actividad submagmática en el subsuelo. En nuestro país parece ser que esta actividad se ha incrementado en los últimos meses y que posiblemente podamos detectar algún movimiento telúrico de importancia. No sabemos cuál sea la magnitud, pero es probable que se dé en las próximas semanas. Según cálculos, se cree, no se prevé, se cree que entre la Semana Mayor de Semana Santa y el inicio de las vacaciones de verano tengamos esta clase de eventos. Lo más probable es que sea en la temporada de la mal llamada temporada de temblores, que sería en el mes de septiembre. Pero bueno, la naturaleza no tiene palabra de honor y mucho menos es exacta. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede. El epicentro, a unos 75 kilómetros del Monte Everest, se sitúa en Michoacán, las placas India y Eurasiática. La zona es muy peligrosa y puede causar levantamientos de las montañas del Himalaya lo suficientemente fuertes como para cambiar las alturas de algunos de los picos más altos del mundo. La fuerza fue suficientemente grande como para mover el mismo Monte Everest, lo que significa que los 7.9 que se detectaron en la zona del Tíbet pudieron haber rebasado. Si esto hubiera sido en nuestro país, sin duda alguna, se hubiera repetido el escenario o sería bien peor que los escenarios de 1985 de 2017. En la zona del Tíbet todavía se sigue trabajando para encontrar personas desaparecidas, tomando en cuenta que esa zona es completamente montañosa. Y si esas vamos, imagínense en un sitio plano y urbanizado, como el caso de la Ciudad de México. Medios de CTV explicó que hay un puñado de comunidades a menos de 5 kilómetros del epicentro, que están a 380 kilómetros de Lhasa, la capital del Tíbet, y a unos 23 kilómetros de la segunda ciudad más grande de la región, Shigapse, conocida como Axibase en chino. BBC en español nos dice otra conferencia de prensa, otra declaración polémica del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El martes, Trump expresó su idea de cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América. Muy pronto vamos a anunciar el cambio, porque nosotros hacemos la mayor parte del trabajo aquí y es nuestro. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América, declaró Trump en conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Como se pueden dar cuenta, ahora tenemos que lidiar no solo con el peso de que Donald Trump haya sido reelecto como presidente de los Estados Unidos, que nos regrese a los migrantes, que pues tampoco ellos quieren. Ahora también quiere adueñarse de lo que no es suyo, el Golfo de México, que en realidad no es de nadie, pero de todas formas quererle cambiar el nombre al Golfo de México, pues no es tanto una afrenta, pero sí es un desatino. La verdad es que el Golfo de México le pertenece más que nada el 60% a Latinoamérica.
empezando por México, de ahí su nombre. Y el 40% restante que está dentro de aguas territoriales norteamericanas sí le pertenece a los Estados Unidos, por lo cual quererle cambiar el nombre al Golfo de México sería realmente ridículo. Lo que el señor Trump ignora y se ve a todas luces, que su prejuicio y su racismo irracional que él tiene lo está llevando al caño. Me da miedo pensar lo que va a suceder con el pueblo norteamericano al tener un presidente como Donald Trump, que tal vez tenga algunas 2, 3 bemoles buenos, pero que lamentablemente con estas declaraciones está demostrando que tiene una capacidad de gobierno bastante de qué desear. Golfo de América, qué nombre tan hermoso. Y es apropiado para presentar más detalles sobre su propuesta. Continúa hablando de México que, dijo, debe dejar de permitir que millones de personas se vuelquen sobre nuestro país. Posteriormente, el presidente electo volvió a reiterar su amenaza de imponer aranceles muy serios sobre México y Canadá. Trump no dijo cómo y cuándo piensa llevar a cabo el cambio de nombre del Golfo de México, pero poco después de sus comentarios, la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene afirmó que presentaría rápidamente un proyecto de ley para cambiar el nombre del Golfo de México. El segundo mandato del presidente Trump ha tenido un gran comienzo, escribió Taylor Greene en X. Presentará una legislación lo antes posible para cambiar oficialmente el nombre del Golfo de México a su nombre legítimo, el Golfo de América. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum, a 24 horas de esta declaración, respondió al señor Trump diciendo que se oye bien el nombre de Golfo de América mexicana, lo cual pues le molestó muchísimo al señor Trump. Pero bueno, si es de ley que quiere cambiarle el nombre, pues adelante. Pero eso sí, de ahora en adelante será conocido como el Golfo de América mexicana, porque el 60% del territorio de aguas territoriales, de las aguas territoriales, le pertenece precisamente a México y a Latinoamérica. Las ideas del señor Trump es de querer acaparar o de, podemos llamar, conquistar el resto del mundo para que así se convierta, pues así, por así decirlo, una especie de emperador. La última vez que vi a alguien como esa clase de cosas, pues falleció y pues dejó a un segundón en su lugar. Saludos a Venezuela, por cierto, ¿Es posible llevar a cabo esa modificación en un cuerpo de agua internacional? El Golfo de México, que cubre más de 1,6 millones de km2, es una cuenca oceánica contenida entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe entre los litorales del este de México, el sureste de Estados Unidos y el occidente de Cuba. 5 estados mexicanos tienen costa en el Golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¿Se dan cuenta? Ya tienen costa en el Golfo los estados estadounidenses de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas, y las provincias cubanas de Pinar del Río y Artemisa. El Golfo es una de las regiones de producción de petróleo en alta mar más importantes del mundo, y representa el 14% de la producción total de petróleo crudo y 5% de la producción de gas natural seco de Estados Unidos. Y aquí es donde está el trasfondo de realmente quererle cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Porque cambiándole el nombre legalmente, podrá hacerse de los yacimientos petrolíferos que se encuentran ya mencionados por Victoria dentro del territorio de aguas internacionales mexicanas. Claro que la presidenta Sheinbaum pues capoteó muy bien a este toro güero. Sin embargo, las aspiraciones del señor Trump pueden llegar a ser no solo molestas, podrían implicar algo bastante grave con el tiempo. Si la idea es de que meter a sus tropas militares aquí a nuestro país, pues se va a llevar una sorpresa bastante desagradable, porque el señor Trump, en su prejuicio y su ignorancia, no se ha dado cuenta del enorme error que está cometiendo, y que posiblemente el pueblo norteamericano lo va a pagar, y lo va a pagar muy caro. Para México el Golfo también es clave, ya que de él se extrae la mayor parte del petróleo del país, uno de los principales motores de su economía. Existen acuerdos internacionales de delimitación fronteriza marítima establecidos por organizaciones como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y Cuba, y México y Cuba. La delimitación fronteriza del Golfo de México entre Estados Unidos, México y Cuba también ha sido definida por la máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, la Organización Hidrográfica Internacional, IHO. Sin embargo, es posible que se desconozcan estos acuerdos
por cuestiones de intereses económicos en favor de los Estados Unidos. No nos sería extraño la forma en que estas instituciones creadas por los mismos Estados Unidos les dieran coba al momento de asuntos semi importantes, podríamos llamar, como los que están sucediendo en este momento con el señor Donald Trump. Nos dice shock y pánico. Residentes relatan escape de las llamas en Los Ángeles. Los residentes de comunidades alrededor de Los Ángeles evacúan sus hogares en shock por la voracidad de los incendios forestales que acechan a la ciudad californiana, recubierta por densas columnas de humo. Incrédulas al ver las mansiones multimillonarias sumidas en la oscuridad, decenas de personas contemplan desde Santa Mónica el incendio que arrasa la lujosa comunidad de Pacific Palisades, enclavada en la costa oeste de Estados Unidos. Y siguiendo con esto, en Estados Unidos, enormes incendios están devorando gran parte de los bosques en la zona de California. Han sido afectados tanto personas de bajos recursos como de clase media e inclusive estrellas de la televisión y del cine muy reconocidas. Han perdido sus propiedades a través de estos incendios. Si mal no recordamos, hace unos meses ocurrió lo mismo, sobre todo en el verano del año pasado, donde también muchas estrellas de televisión perdieron sus propiedades, lo cual se especula que posiblemente estos incendios sean provocados ya sea por un piromaníaco profesional o simplemente alguien que haya contratado a otra persona para crear estos incendios y así tener esos esos acres, esos terrenos completamente libres y así rematarlos en precio de locura, revenderlos. Es como aquí en México cuando Costco saca sus roscas de Reyes y llegan los oportunistas a revenderlos. Es básicamente lo mismo, pura ratería. Para celebridades y estrellas de Hollywood. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, advierte a los habitantes de la mala calidad del aire por el fuerte incendio. Destaca que este miércoles la calidad se verá afectada por los vientos que empujan el humo a través de la ciudad. Pide que se limite la exposición en exteriores y que se cierren puertas y ventanas en interiores, además de resaltar el uso de mascarillas. Y por último, Milenio nos dice después de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México valide las firmas que forman parte del proceso para la dictaminación de la iniciativa ciudadana en contra de las corridas de toros, el Congreso Capitalino revivó el debate en torno a la prohibición de la también llamada Fiesta Brava. El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista, PDM, Jesús César Suárez, expresó su compromiso en legislar para prohibir las corridas de toros, ya que la protección de los animales es una prioridad. Ayer, a destiempo, el Consejo General de Ley determinó en sesión pública que la iniciativa ciudadana para la prohibición de espectáculos públicos, lugares e itinerantes con animales, específicamente corridas de toros, novilladas, meseradas, rejoneo, fiestas y peleas de gallos, cumplió con el respaldo suficiente para tener carácter preferente en el Congreso local, tras verificarse la autenticidad de 27.442 firmas de apoyo. Y con esto termina mi participación. Soy el Sistema Electrónico y Cibernético de Información Noticiosa Vectoria 2.0, saliendo de línea esta nueva actualización. Hasta pronto. Hasta pronto, Victoria, gracias por tu información. Y como ven, se vuelve a tocar el tema de la Fiesta Brava. En próximos días es posible, y esta es ahora sí que una convocatoria a las organizaciones de los derechos proanimales a que se manifiesten en contra de esta actividad que para, digamos, un sector minoritario de la población en nuestro país es entretenimiento, es arte. Y bueno, si a esas vamos, entonces el asesinato a manos del narco también es un arte, el secuestro, la violación, y todos van a decir, ay, pero es que ¿qué comparas? Es que son animales. A ver, en el momento que tú estás masacrando una criatura viviente, ya sea una planta, un insecto o un animal, no te hace mejor persona, ¿sí? O sea, hay que reflexionar. Ay, es que no sienten. A ver, que te hagan una faena a ti, a ver, verás lo que sientes. Te molestas que te pongan los cuernos tu vieja y todavía te pones al tiro. Piénsenlo, no se trata nada de risa, o sea, no es nada risible. Se trata de defender los derechos de seres que no pueden defenderse por sí mismos. Hola Dark One, soy el abogado y orientador laboral, Justiniano Certero y Verdad. Señor Justiniano, buenas tardes, licenciado. ¿En qué podemos servirle? ¿Qué nos puede decir? Estoy llamándole para darles a conocer la siguiente información. Adelante, díganos, ¿de qué se trata? Buró Laboral
como se conoce a las listas negras de trabajadores, son una práctica ilegal que afecta directamente a miles de personas y pone en evidencia la falta de regulación en los procesos de contratación en el país, señaló RandMe, un software especializado en gestión de capital humano. El 30. Fíjense a dónde estamos llegando, que para que un sistema de cómputo ya empiece a analizar la situación social de los trabajadores, pues es que está cabrón, ¿eh? El 1% de los trabajadores en México está familiarizado con el término quedar boletinado, según un estudio realizado por OCC Mundial, y lo asocian con listas negras que utilizan las empresas para sancionar a colaboradores que enfrentaron conflictos legales o laborales. Además del hecho de que los están extorsionando laboralmente. Además, un 16% de los trabajadores encuestados señaló que ha sentido presión para actuar en contra de su voluntad, al firmar sus renuncias para evitar terminar en estas bases de datos, ya que éstas afectan negativamente sus posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Su servidor, por ejemplo, lo vive y lo sigue viviendo. Existen empresas que ofrecen descubrir los antecedentes legales de los candidatos y si han enfrentado algún juicio en materia mercantil, civil, penal o laboral, sin importar el resultado de estos, apunta RandMe. Esta práctica puede marcar negativamente a los trabajadores al hacer que algunas empresas excluyan a candidatos en sus procesos de selección basándose únicamente en un historial que no refleja las habilidades ni la situación actual de los colaboradores, explicó el software. El buró laboral es una herramienta discriminatoria que, además de estar prohibida por el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, afecta gravemente las oportunidades laborales de los trabajadores y perpetúa prácticas poco éticas en el mercado laboral basadas en datos sesgados o incompletos, señaló Felipe Cuadra, cofundador de RandMe. Además de incumplir con la Ley Federal del Trabajo, el Buró Laboral también infringe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, al recopilar y compartir información sin el consentimiento explícito de los colaboradores. De hecho, muchas empresas te chantajean porque, no sé si sepan, es una leyenda urbana, pero de que lo malo de las leyendas es que tienen tintes de verdad. Por ejemplo, en el 93 al 2003, muchas empresas que tenían trabajadores como la Pepsi, Coca-Cola y otras empresas de alimentos, estaban siendo extorsionadas y siguen siendo extorsionadas por el crimen organizado. Entonces, como no quieren pagarles los derechos de piso, se dice que las empresas, a través de su nómina, a través de su base de datos de los trabajadores, investigan a través de los datos que proporcionan estos mismos, si tienen, qué tipo de familia tienen, cuántas hijas son, todo eso, qué edades tienen. Y algunas empresas son muy desgraciadas, pues venden esos datos al crimen organizado. No nos extrañe del por qué jovencitas desaparecen de los hogares o de lugares cercanos a su hogar y ya no aparecen, porque al parecer estas empresas, con tal de no pagar derecho de piso y evadir impuestos, a cambio sacrifican a sus trabajadores y a sus familias, porque para las empresas no eres un trabajador, no eres ni siquiera un ser humano, eres una herramienta fácil de sustituir. Y esto ha sido desde siempre. De acuerdo con información de RandMe, el 17% de los trabajadores en México considera que el buró laboral podría haber impactado negativamente sus oportunidades de crecimiento profesional. Sí, ¿Cómo salir del buró laboral? Para los trabajadores que sospechan que están en estas listas y que se les han negado oportunidades laborales por ese hecho, hay dos posibles rutas de acción: acudir al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, para pedir asesoría y acompañamiento en el ejercicio de derechos ARCO, para que sus datos sean removidos. En el caso de sospechar que se les ha negado una oportunidad por esta razón, presentar una demanda por discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Las organizaciones que recurren al buró laboral no solo se enfrentan a sanciones legales, sino que también pierden credibilidad en el mercado.
Un enfoque ético y centrado en el talento es la clave para mantener relaciones laborales sólidas y sostenibles, concluyó Cuadra. Esta es información de la revista Proceso. La extorsión laboral es realmente una práctica de hace años e implica desde abuso a los trabajadores hasta delitos como el hostigamiento, chantaje y hasta privación ilegal de la libertad sobre texto de reglamentos internos de los lugares de trabajo. También Eso es cierto, licenciado, porque resulta ser que muchas empresas te salen con algunos discursitos que es que para elevar la moral de los trabajadores. Y inclusive, pues usted mismo nos puede mencionar qué ejemplos pueden haber en eso, ¿no? usan la extorsión y chantaje moral para esclavizar a los trabajadores con argumentos como que somos una familia, somos un equipo, si la empresa va bien a todos les va bien, etc. Lo bueno es que a partir del lunes 1 de enero pasado entró en vigor la reforma laboral, y empezarán las inspecciones a empresas para saber si cumplen con la ley o serán clausuradas según la ley. Todo lo bueno como lo malo tiene un costo. Bueno, gracias por su atención. Gracias, licenciado, a usted por la información. Que tenga buena suerte y bienvenido al equipo. Y bueno, pues como ven, si hay alguna duda, si tienen dudas de que están siendo objetos de extorsión dentro del buró del buró laboral, o si están siendo boletinados, que es lo mismo, pueden ir directamente a pedir asesoría al Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el INAI, que todavía está funcionando antes de que lo quiten, o en su defecto al CONAPRED. Hay asesorías jurídicas gratuitas en sus distintas alcaldías o localidades, si nos están viendo, de los distintos estados del país, en este caso de México. En el extranjero pueden acudir a sus distintas alcaldías y pedir o buscar ayuda, asesoría jurídica laboral gratuita. No se las van a negar, solo tienen que invocar a las leyes de su región. Aquí en México pues hay muchas opciones, ahora más que nunca. Muchos trabajadores ya se están empezando a defender. Afortunadamente esto está cambiando y muchos patrones como que no les gusta y amenazan con irse del país. Bueno, va a haber mucho desempleo, eso sí, pero mejor ser desempleado, morirte de hambre dignamente, que ser esclavo toda tu vida, porque por ser esclavo toda la vida aguantamos hechos como el 68, el 71, la muerte de Río Tula, Aguas Blancas, Acteal, Ruiz Massieu, Luis Donaldo Colosio, un largo, etcétera, 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 etcétera. Pero eso era porque no conocíamos la ley, éramos ignorantes. Ahora las cosas están cambiando. Y esto es un mensaje para los empresarios, señores, ya váyanle cambiando su rollo, ya váyanle cambiando su manera de tratar a la gente, porque va a llegar el día, y de hecho ya llegó, en el que ustedes mismos van a querer que se les perdone. Pero el problema del mexicano es que no dice nada, pero nada olvida. Pregúntenle a los franceses, pregúntenle a los españoles, Y bueno, con esto despedimos nuestra emisión del Notitétrico, noticias más perturbadoras que una creepypasta de YouTube, porque son reales y se pueden corroborar. Pueden seguirme en la página de Yoshiro Mikami de Facebook, o en los videos del canal de Corazón de Plata. Cualquier duda que se tenga con las distintas fuentes utilizadas en esta información, pueden con gusto ponerlas en la caja de comentarios y se les dará el enlace respectivo. Por su atención, muchas gracias, y recuerden, les deseo felicidad en sus vidas pasadas, presentes y en el futuro. Y eso sí, ahora más que nunca, nos seguiremos observando. Cuídense mucho y que pasen un excelente fin de semana. Esto fue todo. Acompáñenos en una próxima emisión del Notitétrico. Noticias más perturbadoras que una creepypasta de YouTube. Gracias por su atención. Hasta pronto. Hasta pronto, cuídense.